que tiene que ver con esto en el comentario respecto de esta nueva ley de responsabilidad empresarial, ¿no? Claro. Sí, y bueno, nada más como para ejemplificar cómo son estas etapas, el Ministerio Público presentará la demanda. En caso de que el juez detecte alguna irregularidad en la demanda, le va a pedir al MP que la aclare en el plazo de 3 días. Si el MP la aclara, pues bueno, y es suficiente para el juez esta aclaración, la va a admitir. En caso de que no, va a desechar la demanda, pero el MP podrá volverla a presentar siempre y cuando pues, no haya transcurrido el plazo de caducidad de 10 años al que se refiere la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio. En caso de que la demanda se admita, se le dará a la parte demandada, recordemos que la parte demandada es el titular, el propietario de los bienes, 15 días para que pueda contestar su demanda, para que ofrezca sus pruebas y para que señale sus testigos y sus peritos en su caso, ¿no? Se va a fijar una fecha de audiencia inicial. En esta audiencia inicial se va a fijar la litis, es decir, qué dijo el Ministerio Público, cómo me defendí, van a admitir o a desechar las pruebas que no se hayan ofrecido conforme a las disposiciones legales. La propia Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene un capítulo muy extenso de pruebas, vale la pena revisarlo, vale la pena analizarlo. Y se fijará también la fecha para que se lleve a cabo la audiencia principal. En esta audiencia principal se van a desahogar las pruebas que por su propia y especial naturaleza necesitan actos preparatorios para su desahogo, como puede ser tal vez la prueba pericial, y se van a rendir los alegatos y se dictará sentencia en la propia audiencia u 8 días después. Esto a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, es el procedimiento de extinción de dominio. Se los comento como para que tengan una noción de qué es lo que puede ir sucediendo y pues, las oportunidades que tenemos para aportar pruebas, para rendir nuestras manifestaciones, nuestros alegatos, ¿no? Entonces, en la sentencia, al momento que se dicte, como ya dijimos, puede ser al momento de la audiencia u 8 días después, el juez determinará si son procedentes las pretensiones del Ministerio Público o si en su caso no resulta procedente la aplicación de la extinción de dominio respecto de los bienes que fueron objetos del procedimiento. En caso de que se determine que sí resultaba procedente, se procederá a dirigir los bienes hacia la autoridad administradora. La propia Ley Nacional de Extinción de Dominio establece quién va a ser la autoridad administradora, que en este caso, y derivado de una reforma, se quedó establecida como la autoridad administradora, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Tiene un nombre muy particular, ya ha sido sujeto de algunos comentarios en sesiones anteriores, pero bueno, va a ser el instituto que se va a encargar de administrar los bienes que fueron sujetos al procedimiento de administración de dominio, y la propia ley señala que esta adjudicación pues, no va a causar ninguna contribución ni ningún tributo por la adjudicación del propio Estado de estos bienes, ¿no? Respecto de los cuales se determinó la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pero hayan tenido la oportunidad de reflexionar algunos de los comentarios que hemos hecho, para que tengan algunas preguntas, algunas inquietudes que con gusto pues, buscaremos darles respuesta. Y pues bueno, Omar, continuando con este tema de la extinción de dominio, pues ¿qué puede pasar con mis bienes? ¿Qué es lo que el Estado puede hacer con ellos en términos de esta ley? Pues mira, además de lo que ya comentamos, de la consecuencia principal, que es justamente la extinción del dominio, la pérdida de la propiedad de mis bienes, creo que hay 2 puntos muy interesantes que podemos analizar y que se contienen en la ley y que hace algunos momentos comentamos, pero no ahondamos en el tema, que es la figura de la disposición anticipada de los bienes y la figura de la venta anticipada de los bienes. En el primer caso, para el caso de la disposición anticipada, la propia ley prevé que el Estado podrá asignar, como aparece aquí en su lámina, bienes durante el proceso de extinción de dominio, previo a que exista una sentencia definitiva para su uso, usufructo, asignación o aprovechamiento para programas sociales o políticas públicas prioritarias. ¿Esto qué significa?
que un bien sujeto a este procedimiento de extinción de dominio, previo a que exista sentencia, el Estado lo va a poder aprovechar y los frutos que obtenga van a ser propiedad del Estado. Esto de alguna forma causa una afectación porque volvemos a lo mismo, no tenemos todavía una sentencia definitiva en la que se fije, en la que se determine, de acuerdo a todos los elementos de la investigación, cuál es mi situación jurídica, cuáles son los razonamientos por los cuales se consideró que sí se configura la extinción de dominio, y durante el procedimiento yo tengo que desprenderme momentáneamente de mis bienes para que el Estado los utilice y les saque provecho. Esta es una situación que desde mi perspectiva sí es violatoria de derechos humanos, toda vez que, para que, como lo refiere el artículo 14 y el artículo 16, para que exista una afectación en la esfera jurídica de una persona, pues debe existir una sentencia definitiva. Entonces, no me parece suficiente el hecho de que se justifique el aprovechamiento de los bienes en programas sociales o en políticas públicas, porque bueno, el Estado ya cuenta con recursos y debe administrar sus recursos para hacer frente a estos programas sociales. Ha sido uno de los estandartes de este gobierno, los programas sociales. No tenemos nada en contra de los programas sociales, pero bueno, el Estado ya tiene esas partidas, ya debe organizar sus recursos para poder cumplir con esas obligaciones, y no necesariamente tiene que ser a partir de los bienes que se disponen durante un procedimiento en perjuicio de un particular, ¿no? Entonces es una figura muy interesante que prevé la propia disposición y que estoy seguro que será sujeta a escrutinio del Poder Judicial y en concreto de la Suprema Corte de Justicia, quien deberá determinar si estas disposiciones pues, son acorde al ordenamiento jurídico en cuanto a los derechos humanos de las personas, ¿no? Pues la verdad sí es un punto, híjole, en donde ya como que el Estado abusa, se está excediendo, ¿no? En función de lo que puede hacer con los bienes. Yo estoy ya de acuerdo que los bienes, pues bueno, como en antaño pasaba, ¿no? Que veías siempre en las oficinas de las autoridades, los bienes que embargaban ahí echándose a perder, amontonados, la lluvia, ven, trailers que se descomponían, vehículos, todo lo que embargaban. Estoy de acuerdo que a algunos bienes se les pueda dar un uso, sí está bien, pero a tal grado de privar de todos de sus plenos derechos a un propietario de ese bien sin que se haya emitido sentencia, pues sí me parece grave, ¿no? Me parece que la autoridad está abusando, ya lo está tratando como si ya fuera sentenciado. Así es. Y aparte va a depender del tipo de bien. Claro. Si es un vehículo y lo trae en uso y su fruto, cuando me lo entregue, pues ya no va a servir. Sí, claro. Son bienes que son susceptibles de deteriorarse, ¿no? ¿En dónde queda ese tema de que vamos a suponer, entra proceso, yo? Los bienes me los expropio, porque, bueno, le tengo que dar la propiedad durante el tiempo que vivo el proceso. Sí, se asignan, se asignan. Ya fueron. Entonces, se usan. ¿Y dónde quedó ese principio de que todo me lo van a dar en el estado en que se encuentra? Porque es un punto importante, por ejemplo, en el embargo de los bienes, es que se toma lista, se hace una descripción de cómo están los bienes para que se mantengan el estado en que fueron embargados, ¿no? Claro, estoy hablando del embargo, o sea, no, pero me gustaría equiparar en base de que cuál es mi salvaguarda, que si yo gano el juicio, la sentencia sale favorable hacia mí, mis bienes queden igual o estén igual, claro, en base a su uso, en base a su utilidad, ¿no? Sí. O sea, no tengo ninguna garantía. Sí, no hay ninguna garantía, ahí lo que existe, o sea, quedan expeditos los derechos del particular para poder demandar daños y perjuicios al Estado, pero bueno, pues digamos que tendría que ser hasta que en sentencia, ya que me defendí, ya que aporté mis pruebas y ya que sufrí esta asignación de mis bienes a favor del Estado durante el procedimiento, pues ahora todavía tendría que iniciar un nuevo procedimiento para demandarle daños y perjuicios, claro, al Estado. Entonces, pues me tengo que someter a otro acto de molestia, a volver a gastar en abogados, a lo mejor sufrir el menoscabo, el deterioro de mis bienes, y esperando que en ese juicio pues yo logre acreditar. De eso no se dice nada, ¿verdad? Se dice que quedan expeditos los derechos para demandar daños y perjuicios, pero volvemos a lo mismo, o sea, te somete el Estado a que tú vayas y te vuelvas a pelear. ¿Contra quién? Pues contra el propio Estado. Claro. Entonces,
¿Se puede conseguir una sentencia? Sí, sí se puede, pero o sea, volvemos a lo mismo, el particular sigue sufriendo los estragos de esta ley, particularmente cuando se trata de esta disposición anticipada. Y te la voy a poner peor, perdón que te interrumpa, amigo. ¿Qué pasa con la venta anticipada? Claro. La propia ley prevé en su artículo 2º, fracción 21, que lo que debemos entender por venta anticipada, que es esta enajenación de bienes previo a la emisión de la sentencia definitiva. Esto es un tema muy interesante y hasta cierto punto preocupante, porque la propia esencia de la ley de extinción de dominio es la pérdida del dominio de los bienes después de dictada una sentencia. Claro. ¿No? Después de que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, de que me dieron oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas, presentar mis alegatos. Una vez concluidas esas etapas, bueno, estoy de acuerdo que se dicte una sentencia y que se tome una determinación, pero previo se me hace una situación que puede poner en riesgo gravemente el patrimonio de las personas. Fíjate, aquí me llama la atención esto, desde tu punto de vista. Mientras vivo el proceso, ya los bienes me quitaron el dominio. Sí. Okay. Hay un principio básico, nadie puede vender lo que no es propio. Claro. ¿No? Entonces, el Estado, digamos que es quien lo podrá vender, alguna dependencia del Estado, ¿no? Esa dependencia es quien ya tiene la propiedad. En este caso, sí. En este caso, pues para el tema de la disposición, no, para la disposición solamente va a aprovechar el bien para sacarle frutos, para sacarle provecho a favor del propio Estado, para los programas sociales que ya comentamos. Pero la otra figura es la enajenación, la venta de los bienes. En este caso, si pierdes la propiedad previo al dictado de la sentencia. O sea, el Estado ya vende y ya es propiedad de alguien más este bien en particular que fue sometido al procedimiento. Y todavía no hay sentencia para mí. Y todavía no hay sentencia. O sea, es una cuestión excepcional. Ahora, perdón que te interrumpa. Sí. Yo puedo acreditar la propiedad por varios medios, ¿no? Claro. Si es un bien inmueble, pues básicamente el instrumento notarial en donde dice que soy el propietario, ¿no? A través de un procedimiento, la autoridad, el Estado, me lo va a quitar, me va a quitar la propiedad y se le va a asignar a quién. Porque si se vende previo, alguien tiene que venderlo, ¿no? Claro. Entonces, alguna institución, alguna entidad del gobierno tendrá que venderlo, ¿no? Así es. En este caso se prevé que sea la autoridad administradora, que como ya lo platicábamos, es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es correcto. Entonces, ellos se le va a asignar en propiedad y ellos lo van a vender. Sí. Okay. Entonces, esa asignación nace de esa venta, cuando no termina el proceso, eso nace de una ficción de derecho. Una ficción jurídica que violenta mis derechos. Claro. Porque todavía ni siquiera soy sentenciado y ya vendieron mis cosas. Así ¿no? es. ¿Y cuál es la justificación para esto? El artículo 228 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece los supuestos en los que puede suceder esta venta anticipada. Los están viendo en este momento en su pantalla y de alguna manera se busca justificar esta figura. Sin embargo, si analizamos cada uno de estos supuestos, nos vamos a dar cuenta de que su redacción es ambigua y puede dar pie a un criterio autoritario o infundado por parte del Ministerio Público, quien va a solicitar esta venta anticipada. Por ejemplo, dice que dicha enajenación sea necesaria dada la naturaleza de dichos bienes. Bueno, pues realmente en concreto no nos dice nada, ¿no? Queda sujeto a cierta discrecionalidad por parte del juzgador, o que representen un peligro para el medio ambiente o para la salud. Bueno, pues habrá que ver el caso en concreto, si tal vez es una sustancia peligrosa, pero está encapsulada, porque yo tengo un laboratorio donde hago análisis clínicos, pruebas, medicinas, me dedico a comercializar con este tipo de productos, y entonces a lo mejor el Estado dice, bueno, pues mejor los vendo porque causan pueden causar un peligro para el medio ambiente, pero bueno, ellos tampoco son expertos, ¿no? ¿Y si es una gasolinera? Por ejemplo. Lo que el bien que me están embargando. Sí, exactamente. Y el combustible pues, es el que causa, o sea, el tema es a consideración de quién va a estar. No nos dicen a consideración de quién va a estar, cómo se va a probar, cómo se va a demostrar, para caer en esos supuestos que se está previendo en la ley, ¿sí? ¿Cuál van a ser lo a analizar, lo a valorar, para que según su naturaleza
se pueda enajenar, ¿no? Así es, Previamente. exactamente. Por ejemplo, otro supuesto dice que por el transcurso del tiempo puedan sufrir pérdida, merma o deterioro, o que en su caso se pueda afectar gravemente su funcionamiento. Bueno, ¿hasta qué punto un bien que está almacenado, que está asegurado por la autoridad, se puede considerar que se le está causando un deterioro? Y regresamos al ejemplo que yo ponía al inicio de la charla, decir, bueno, si yo dejo un automóvil detenido 3 meses, 6 meses, a lo mejor sufre cierto deterioro, ¿no? Pero no es un deterioro que justifique el hecho de que tú lo vendas de manera anticipada. Y a lo mejor no se va a utilizar en este tipo de casos, pero la ley no dice, o sea, aunque trate de ser precisa, aunque parezca más bien que es precisa, en estos casos, cada uno de estos supuestos pues está sujeto a mucha discrecionalidad, no dice a mucho margen de maniobra. deterioro poquito o deterioro muchito. Sí, exactamente. O sea, deterioro es todo. Exactamente. Entonces, digo, incluso nosotros mismos. Sí, sí, claro. Cada día tenemos deterioro, todos, ¿no? Porque vivimos, por estar vivos, cada día tenemos deterioro. Entonces, un bien, también tenemos, por ejemplo, como indicio, el tema de las depreciaciones o las amortizaciones, ¿no? Claro. Porque el simple paso del tiempo, aunque no uses algo, pues normalmente tiene un deterioro. Digo, puede que incremente el valor o es otra cosa diferente, pero de que tiene un deterioro, ¿no? Claro. Todo lo que tiene que ver con cuestiones de bienes, algunos más, algunos menos, pero no nos dan el parámetro para determinar qué tipo de deterioro, ¿no? Exactamente. De que digan, oye, pues aguántame que termine el proceso. Así es, incluso un bien inmueble, una casa, por no darle el mantenimiento suficiente, se deteriora, y si está en alguna zona tal vez cerca de las costas, pues también sufre por el propio cambio de clima, pues sufre un deterioro. Claro. Pero a ver, eso es motivación suficiente para que se enajenen los bienes, pues desde mi punto de vista queda sujeto a la discrecionalidad, y esperemos que el uso de estos supuestos, el uso de esta herramienta, pues verdaderamente se justifique, ¿no? Verdaderamente quede justificada por el Ministerio Público y por el juez, ¿no? Entonces, de esta manera queríamos ejemplificar dos figuras que de alguna forma pueden resultar preocupantes y que de alguna forma sí inciden de manera directa en el patrimonio de las personas sin que al efecto se hubiera dictado una sentencia definitiva, ¿no? Y en ambas, pues me perjudican. Cualquiera que sea esas dos, bueno, de las dos o de las que hay, digo, están perjudicando al gobernado, ¿no? Claro. No, como que está bien, de hecho, como una cuestión incluso constitucional o de principios constitucionales de garantías, es el tema de que, pues, uno de los puntos de generalidad, pues también tiene que ver con el trato igual a todos, ¿no? No, digo, está bien, fue un delincuente, le quitaron los bienes, pero también cómo debe ser tratado. Pero a una persona que no lo es, está en un proceso, pero todavía no queda claro que sí fue o no fue un delincuente responsable de ese acto ilícito que le generó a enriquecerse indebidamente y con ese dinero compró bienes, eso no ha sido probado. Claro. Y sin embargo, ya se le están quitando los bienes, ¿no? Y el proceso, ¿como cuánto tiempo pudiera durar? 1 año, 2 años, 3 años, o hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, sí, claro. Este tipo de procedimientos y por las razones que ya comentábamos pueden tardar, y durante durante el procedimiento, pues por una parte pierdes la disposición y el aprovechamiento de tus bienes, y en el otro pues definitivamente ya los pierdes, aunque al final en la sentencia te digan, oye, ¿sabes qué? Pues no resultaba procedente aplicar la extinción de dominio respecto de tus bienes. Pues bueno, ya para ese entonces, pues a lo mejor, eso sí lo contempla la ley, de lo que se obtenga por la enajenación, te van a dar una parte. Entonces imagínate nada más el perjuicio que le están causando al patrimonio de las personas, sin que al efecto, repito, se haya dictado sentencia. Entonces, esta es creo que de las partes más preocupantes de la ley. Es a lo que le debemos de tener cierto cuidado. Repito, es el artículo 228 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que vale la pena su análisis, vale la pena tenerlo en cuenta, y lo comentamos, pues no para causar temor, sino para conocer justamente cuáles son las consecuencias y los extremos que tiene este procedimiento para, pues digamos que tomar cartas en el asunto. Claro, ¿no? para analizar y valorar, Exactamente. Para analizar y valorar, ese es el tema muy importante, porque derivado de esto, me quitan mis bienes, los puedo perder, y a lo mejor, pues yo no era culpable, entonces ¿qué va a salir como antes? No, pues usted perdone, ¿no? Usted disculpe, y ahí está su cambio. O sea, porque es lo que te van a decir, ahí está su cambio, porque aparte depende del tiempo que dure el proceso, y las cosas pues, también se van deteriorando, pero muchas veces, aunque se deterioren, no pierden valor, que no es lo mismo.
Claro. Por ejemplo, un inmueble que se deprecia y a lo mejor para efectos, tomo la referencia de la materia fiscal, ¿no? Se deprecia en 20 años. Pero el inmueble tiene valor, además tiene hasta más valor de cuando lo compré. Entonces no va perdiendo valor, entonces ¿cuánto me van a dar a mí? Entonces realmente perdí tiempo, perdí reputación, perdí dinero y también perdí mis bienes y finalmente el Estado que va a decir, usted perdone y después tengo que demandar para buscar que el tema de que me pueda, ¿cómo decir? Pues el tema de daños y perjuicios, ¿no? Así es. O sea que, oye, pues ahora tienes que ir a limosnear, ¿sí? Una afectación que el Estado te hizo y, ojo, lo hizo por no hacer una adecuada investigación en el caso de las personas que realmente no tuvieron nada que ver, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, pues a los que conocemos, no me digan que no tuvo algo que ver algunos políticos y lo hicieron y finalmente, fíjense, les devolvieron sus bienes, ¿no? Así va a ser con cualquier gobernado, van a aplicar lo mismo. Yo no creo que vaya a ser así. Sí, no, y sobre todo porque Yo no creo que vaya a ser así. el grueso de la población pues muy difícilmente tiene acceso a grandes despachos, a gastar grandes sumas de dinero en defender su Claro. patrimonio, pero además pues ni siquiera debería tener que hacerlo, ¿no? Pero no te preocupes. Ahí están los defensores que también van a entrar. Sí, el Estado te va a proporcionar los defensores. O sea yo te estoy fastidiando y yo te digo quién te defienda. Pues no me ayudes, compadre, ¿no? Pues ahora sí, hijo, iba a decir una cosa medio fea, pero mejor no la digo. O sea, es algo peor, ¿no? Sí, claro. Con la incertidumbre de que, bueno, pues no sabes qué tanto empeño le puedan poner a la defensa de tu asunto, ¿no? Entonces, es una situación pues, estresante, preocupante para las personas que se someten, que puedan quedar en una situación como esta. Pero, bueno, finalmente pues, el motivo de esta charla y la razón principal es justamente dar un panorama completo con la finalidad de saber cuáles son las consecuencias y ahorita pasaremos a cuáles son los cuidados, ¿no? Ya digamos que nos estamos poniendo en el peor escenario, en el escenario más catastrófico, para que ustedes lo conozcan, sepan que para allá puede ir el procedimiento, también no es regla general, se maneja esta venta y disposición anticipada como una regla especial dentro del procedimiento, pero bueno, es una posibilidad, puede suceder, ¿vale? Y me parece oportuno que en este punto de la charla tratemos un tema muy relevante, que aunque parezca que nos estamos saliendo un poquito del tema de extinción de dominio, realmente, generalmente estas charlas las toman abogados y contadores que nos dedicamos al tema de la materia fiscal, la pregunta es cómo un delito de los previstos en el Código Fiscal de la Federación puede dar pauta a que se inicie un procedimiento de extinción de dominio. Y la verdad es que esto es muy importante, ¿eh? Esto es lo que sí debemos de, derivado de lo que se ha comentado y lo que se establece en la ley, pues tomar precauciones, o sea, ser preventivos, porque si ustedes alcanzan a ver para ser correctivos va a estar complicado. Sí. O sea, que ser preventivos. Sí, ahora sí como prever cómo está la empresa, ¿sí? No esperar a que venga el proceso para ver qué hago, sino ser preventivos, porque la situación puede ser complicada. Entonces, en esta cuestión preventiva, pues también hay que ventilar y revisar lo más importante respecto a este tema de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el tema del cumplimiento de obligaciones. Claro. O sea, cómo está la empresa en el cumplimiento de obligaciones. Ya también nos avisaron que van a haber muchos actos de fiscalización. Ya también apenas antier, creo, sí, antier, fueron publicadas las directrices para la revisión de los asimilados salarios. Ya está, o sea, de que van a revisar, de que van a haber actos de fiscalización, ya dijeron que van a haber hasta más. Están cayendo como si fueran lluvia las invitaciones, que es que de las investigaciones profundas, que así le llaman, ¿no? la autoridad, donde está detectando impuestos omitidos. Entonces hay que analizar, porque pues a lo mejor si yo puedo decir entre que estoy inseguro, pero pues puedo decir que a lo mejor estoy inseguro y la consecuencia pues serán 10, 20 mil pesos, pues no tendré de qué preocuparme, ¿no? Claro. O sea, hay que dar, pero los que tengan de decir, bueno, conmigo sí pueden haber varios milloncitos, tengan mucho cuidado,
tengan mucho cuidado con con el análisis que hagan respecto de la cuantía, porque la cuantía también tiene que ver mucho con todo esto, que también tiene que ver esa vinculación que comentas, ¿no? Así es. Justamente con esta reforma penal fiscal que se publicó el 8 de noviembre de 2019, recordemos, la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue el 9 de agosto de 2019, o sea, 3 meses después entre una publicación y la otra. En esa reforma penal fiscal se hacen algunas modificaciones a leyes de índole de naturaleza penal y también al Código Fiscal de la Federación. ¿Con qué objeto? Entre muchos otros, que finalmente es combatir o endurecer el combate en contra de quien comete estos delitos fiscales, pues es justamente darle ese enfoque patrimonial, fiscal, penal y de extinción de dominio a quien cometa estos delitos fiscales. Es decir, como lo comentamos al inicio de la charla, antes era, estuve cometiendo el delito de defraudación fiscal, va a llegar la autoridad y me va a determinar un crédito con multa, recargos, actualizaciones, y entonces ahí puse en riesgo mi patrimonio. Pero ahora lo que nos dice toda esta reforma es que la intención del Estado es sí buscar una consecuencia penal y también buscar una consecuencia de extinción de dominio. Como lo decía el contador Miguel Ángel, el tema de la defraudación fiscal, de la adquisición de compraventa de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, se volvió un deporte nacional. Y se han vuelto estructuras y grupos delincuenciales muy bien organizados, en donde intervienen contadores, notarios, abogados, empresarios, sí, evidentemente también. Sí. Entonces, coyotones, no, de todo. Sí, también, mano, pues, sí, no, estoy de acuerdo. Entonces, de lo que podemos desprender de esta ley es que es interés del Estado combatir en la vía penal este tipo de delitos. Y ¿cómo se da la relación entonces? Porque como va a aparecer ahorita en su pantalla, se reforman diversas leyes. Aquí les ponemos de cada una cuál es como el cambio sustancial en materia fiscal que existe con esta llamada reforma penal fiscal. Pero me gustaría que pusiéramos particular atención en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se modifica su artículo 2 para incluirle una fracción, se modifica la fracción 7 del artículo 2 y se incluye la fracción 7 bis y 7 ter. Uh-huh. ¿A qué se refieren esta modificación? A que ahora se va a considerar, de acuerdo a los supuestos que la ley prevé, delincuencia organizada los delitos de contrabando, defraudación fiscal y aquel delito que se prevé en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que como ya lo platicamos, se refiere a la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Entonces, como bien lo refiere el contador Miguel Ángel, se debe tener en cuenta que encuadrar en estos supuestos requiere de cierto monto. No es que defraudé 100,000 pesos, al final la autoridad se dio cuenta y por esa razón pues mis bienes pueden estar sujetas al procedimiento de extinción de dominio. No, la propia ley refiere que será un monto de, déjenme se los confirmo, 7,804,230 pesos. Como decía el contador, si yo volteo a ver hacia mi contingencia interna, me doy cuenta de mis pecados, volteo, me siento con mi contador, hago números y me doy cuenta de que el monto de lo defraudado ya pasa más de unos errorcillos, ya pasa más de algunos pecadillos y me empiezo a encuadrar en este supuesto, pues entonces sí es momento de empezar a pensar en autocorregirme, en empezar a saber cómo autocorregirme, cómo atender las facultades de comprobación, porque yo nada más tengo un problema fiscal, ahora también tengo un problema penal y podría tener un problema también relacionado con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces ya no es un tema menor, ¿no? Ya es algo a lo que tenemos que voltear a ver y empezar a idear, a ser creativos en cómo darle solución a esta contingencia que tenemos. Y por ejemplo, si, hablando realista y derecho, ¿no? Si un empresario conoce de esto, se le sensibiliza, ¿qué es lo que va a querer hacer? No va a decir, sí, entonces vamos a pagar, ¿no? Sí, claro. Va a buscar que esos asesores, que se comentaban en su momento, pues le den alguna solución. Uh-huh. Entonces, la solución, que también parte de que esta ley diga lo que diga y tenga una repercusión como la que trae, es porque finalmente pues alguien va a buscar revestir, ¿no? Hacer,
cuidar, y si no, pues vamos a juicio. Entonces, uno de los puntos importantes es que, pues bueno, este tipo de cuestiones yo creo que, viéndolo desde un punto de vista positivo de la buena fe, es buscar desmotivar que se haga y buscar que quien lo hizo que se corrija. Porque mira lo que te va a pasar. O sea, finalmente estamos hablando de cuestiones que son punitivas. O sea, mira lo que te va a pasar. No es una cuestión amenazante. O sea, igual eso no le quita que lo que se esté haciendo de manera inconstitucional, ¿no? Fuera de lo que establece la Constitución. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, aunque tampoco justifico el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, tampoco